Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela y los educadores que están presentes acá en el día de hoy, esperando el mensaje de fe y optimismo que vamos a dar. Hoy se vive la peor crisis que podamos haber vivido en nuestra historia republicana en lo que tiene que ver con el sistema educativo. Hemos visto que desde que se inició este régimen, lo que ha buscado es la destrucción del sistema educativo para tener la gente sumisa y tener el control social. Yo estuve esta semana visitando una escuela allá en el estado Lara, en Los Rastrojos, donde pude ver la destrucción de las infraestructuras. Nicolás Maduro ha dicho que a través de esta gota de amor todas las instituciones educativas están reparadas. Eso es mentira, porque no se ha reparado ninguna institución educativa en el país. Las escuelas están prácticamente sin baño, sin bebedero, están completamente en el suelo de la infraestructura. Pude también observar, hablando con la directora, que en el inicio del año escolar 2018-2019 se inició con 16 secciones y culminó con 6 secciones. ¿Eso es producto de qué? Primero, del éxodo docente. Los docentes han abandonado las aulas de clase, no porque no tengan vocación de servicio, sino porque el salario no les alcanza para nada. ¿Ustedes saben cuánto gana un docente? ¿Cuánto gana un docente? Gana 40.000 bolívares, que es el salario mínimo que no les alcanza ni para comprar medio cartón de huevo, porque el cartón de huevo cuesta 90.000 bolívares. Entonces esa es la situación dramática que están viviendo nuestros docentes, que son los formadores del futuro y el progreso de un país. ¿Cómo es posible que este régimen no valore la labor de nuestros maestros, de nuestros docentes, que ponen todo el empeño para formar las generaciones del futuro? Al finalizar el año escolar 2018-2019, hubo un éxodo de docentes del 50%. Quiere decir que casi 300.000 docentes abandonaron las aulas de clase buscando una mejor condiciones de vida en otro país o cambiando de oficio. Esto no es justo, porque estos son profesionales que nos preparamos en el pedagógico para aportarle al desarrollo y al progreso del país. Esto es inaceptable. El otro indicador que yo vi en esta escuela, que es una situación que es general en todas las instituciones educativas, es lo que tiene que ver con el aumento de la exclusión y la deserción estudiantil. Producto de la pulverización del salario, las familias venezolanas lo que ganan no les alcanza ni para la alimentación, ni para la vestimenta, y mucho menos para comprar el uniforme y los útiles escolares. Se necesitan 3 días de trabajo para comprar un lápiz para que el muchacho pueda escribir. Imagínense esta situación tan dramática que está viviendo el pueblo de Venezuela, están viviendo las madres, que muchas veces es el sostén del hogar. Cómo, si tienen 2 o 3 hijos, cómo los van a enviar a la escuela. Es verdad, verdaderamente, que este régimen lo que está causando es la destrucción total del sistema educativo, Por eso, en el día de hoy se está haciendo esta denuncia aquí ante el pueblo de Venezuela, porque la Asamblea Nacional, como defensora de los derechos de todos los venezolanos, estamos abocados desde hace tiempo a esta lucha por el rescate del sistema educativo. Nosotros el año pasado, el 25 de septiembre, nosotros declaramos la emergencia
humanitaria compleja del sistema educativo, desde primaria hasta universitaria. Y entre los acuerdos que aprobamos aquí en plenaria, estaba que le exigíamos al régimen que invirtiera en educación para que cumpliera un derecho constitucional que tienen nuestros jóvenes, niñas, jóvenes y adolescentes, tener una educación de calidad y defender el Estado docente. Lamentablemente eso no se cumplió, porque desde la emergencia educativa que declaramos el año pasado, hoy no tenemos una emergencia, hoy tenemos una catástrofe en el sistema educativo. Es la destrucción de la educación, es la destrucción del futuro de los venezolanos. Nosotros manejamos varias estadísticas que les voy a nombrar aquí en relación a algunas encuestas que dan de cómo está la situación al finalizar el año escolar. Por ejemplo, hubo un ausentismo de los estudiantes del 22% por falta de comida. No hay comida en su casa, pero también el programa PAES prácticamente desapareció de las escuelas. 20% de deserción estudiantil por falla en el servicio de agua. No hay agua, no hay luz, no hay ningún servicio. 17% por falla de transporte. No hay transporte y tampoco hay efectivo. Entonces el régimen y el ministro de Educación dice que el inicio del año escolar se va a hacer para el 16 de septiembre y que va a ser todo un éxito. Pues yo de aquí le digo, mire, eso es mentira, porque no tienen ni los docentes ni los estudiantes condiciones para iniciar el nuevo año escolar. Aquí lamentablemente es imposible iniciar el año escolar con esas condiciones en que está viviendo en estos momentos el pueblo de Venezuela, como están viviendo nuestras familias. De ahí que nosotros estamos haciéndole un llamado a la ONG, a todos los sectores que hacen vida en el país, que todos sumemos y rememos para el rescate de la educación, porque la educación no es un problema únicamente del sector educativo, la educación es un problema de todos los venezolanos. Nosotros tenemos que empezar esa lucha para exigirle a este régimen que invierta en educación. Nosotros, gracias a Dios, que hasta ahora se han sumado 550.000 docentes a esta gran lucha que tenemos ya años trabajando de aquí de la Asamblea Nacional, en los cuales han entendido que es importante incorporarse para la lucha para lograr la libertad y la democracia. Estos 550 docentes activos están en todo el país trabajando por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres y transparentes. Pero no solamente tienen que ser los docentes, también tienen que ser todas las fuerzas vivas que están en el país, que se sumen a esta gran cruzada que hemos venido realizando en todo el país. Nosotros estamos conscientes que a través de la educación es que se logra el desarrollo y el crecimiento de un país, porque el ascenso social que se logra, lo logramos es a través de los estudios, a través de las profesiones que puedan tener la juventud. Pero este régimen le está violando esos derechos y sobre todo a los sectores más vulnerables, que son los pobres, porque los pobres que ellos tanto dicen que defienden son los que a través del estudio lograban ese ascenso social. Nosotros vamos a seguir trabajando y tenemos muchas propuestas que las tenemos ya incluidas en el Plan País. En el Plan País tenemos la propuesta de cómo recuperar el sector docente, cuáles son las políticas que tenemos que tener con el educador para que permanezca en las aulas de clase. Y esos docentes exitosos que se han ido al país vuelvan nuevamente, regresen nuevamente a reconstruir esa mejor Venezuela, esa Venezuela que aspiramos todos los venezolanos, una Venezuela de inclusión, una Venezuela democrática y en libertad. Y aquí jugamos un papel muy importante todos los docentes.
a eso que estamos apostando todos nosotros. Nosotros tenemos también programas que van en lo que tiene que ver con la nutrición, con el problema nutricional, porque sabemos que en este momento, como los niños comen poco, tienen necesidad de recuperar esa alimentación que tanto nos falta, nos hace. Entonces estamos acompañando también esos programas nutricionales, pero no conforme con la destrucción del sistema educativo desde preescolar a escuela básica. Este régimen quiere darle el zarpazo final a la educación básica y a las universidades. En la educación básica, con lo que tiene que ver con los docentes express, esos docentes que los representantes no deberían de darle la oportunidad que que entren a las instituciones educativas, porque eso no saben nada. Lo que van es a piratear porque no tienen conocimiento, porque para ser docente hay que recibir una educación en conocimiento y en pedagogía, y estos profesores express no tienen ningún tipo de preparación. Lo que van es a adoctrinar a nuestros niños y adolescentes. Y el otro zarpazo que le quiere dar este régimen a la educación es con las universidades. A través de esa decisión del TCJ ilegítimo, pretende hacer unas elecciones amañadas, inconstitucionales, para quitarle la autonomía a las universidades, porque las universidades han estado al pie de lucha en defensa de la democracia y la libertad, y eso no le interesa el régimen. Él quiere que esas universidades pasen es adoctrinar a nuestra juventud. Nosotros desde aquí de la Asamblea Nacional le damos el respaldo a las universidades y estaremos de la mano en esa lucha que ellos han emprendido para no permitir ese atropello que pretende hacer el régimen. Entonces nosotros desde aquí seguiremos luchando, seguiremos trabajando. Aquí los diputados en todos los estados están haciendo su trabajo, porque ellos son líderes en su estado. Y entonces aquí hay que trabajar con estos gremios y estos sindicatos, hay que visibilizar el problema para que la gente se identifique y se sensibilice con lo que con lo que pretende hacer este régimen, que es la destrucción del sistema educativo. Para culminar, nosotros tenemos unas invitadas muy valiosas que tenemos acá, que siempre nos han acompañado en las reuniones y en las asambleas, y tienen unas propuestas muy importantes que es bueno que las conozcamos nosotros y la conozcan el pueblo de Venezuela. Tenemos a la profesora Elba Ramos, que es una madre de familia y que coordina los comedores de Alimenta la Esperanza. Tenemos a la profesora representante del Sindicato Venezolano de Maestros, que es la profesora Griselda Sánchez, que la tenemos acá, que también me da su mensaje, la tenemos acá. Tenemos a la profesora Kete Stephanie, que es representante de FAPUC por el pedagógico, por las universidades, que siempre ha estado en pie de lucha con nosotros. Bienvenidas y muchas gracias de verdad por la atención, y esperamos contar con todos ustedes a este trabajo que vamos a continuar haciendo en todos los sectores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Entiendo que está pidiendo la palabra para 3 invitadas. Le damos la palabra a Elba. Elba, bienvenida al Parlamento. Tú con madres y luchadoras sociales. Bienvenidas al Parlamento. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Elba Ramos, tengo 29 años. Soy de La Vega, sector Sinaí, donde soy madre líder de un comedor de Alimenta la Solidaridad. Hoy en día la situación país nos arropa cada día más, dado que nos ha hecho sacrificar una cosa por otra. Una preocupación que tenemos hoy las madres venezolanas es el regreso a clase, el cual nos hace sentir frustración, ya que nuestros hijos no pueden tener una educación digna, la cual es la que ellos requieren para seguir hacia el futuro. ¿Cómo una madre venezolana que recibe un sueldo mínimo puede suplir las necesidades básicas de sus hijos, si ni siquiera el salario le alcanza para suplir las necesidades en el hogar?
¿Cómo una madre compra uniformes, zapatos, útiles, cuando la plata no le alcanza? Mi hija va a estudiar primer año de bachillerato y en el liceo donde va a estudiar solo va a recibir clases 3 días a la semana. Imagínense el resto de los días qué va a hacer de ella. Cuando en los 3 días que va a recibir clases, solo va a recibir clases de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Mi hijo, los días que tiene clase, solamente ve clases 2 días por hora, de 1 a 3 de la tarde. ¿Qué pasa con el resto de las horas cuando no tiene clases? ¿Qué pasa cuando no le damos una educación adecuada? Cuando no se invierte el tiempo adecuado para que nuestros hijos puedan tener una educación válida. ¿Qué pasa cuando una madre va a inscribir a su hijo y le exigen 1 litro de cloro y 1 litro de jabón y la madre no lo tiene? ¿Qué pasa con ese niño que su madre no lo puede inscribir? ¿Cuánto vale la educación de nuestros hijos? ¿Cómo es posible que una madre tenga que viajar a Cúcuta 12 horas para comprar los útiles de sus hijos y aún así le salga más barato que comprarlos aquí? ¿Por qué ir a otro país? ¿Por qué hace sacrificio? Pero ¿qué hay de las madres que no lo tenemos para hacerlo? ¿Qué hay de esas madres que no tienen esa posibilidad? ¿Cómo es posible que hayan obreros supliendo el tiempo de los profesores en las clases de los hijos? Cuando el profesor no asiste a la escuela, van los obreros y terminan dándole, ¿qué le dan? ¿Le dan clase a los niños? Pues no. ¿Qué pasa cuando mi hijo está en 4º grado y todavía no sabe leer? ¿Cómo es posible que lo pasemos de un grado a otro? Yo me pregunto, ¿cuál es la educación que se le está dando a nuestros hijos? ¿Por qué no dar educación de calidad cuando eso es lo más importante? Yo, como venezolana y como madre, siento tristeza, frustración, indignación cuando vemos que tenemos un país con tanta riqueza, cuando veo que tenemos un país con el que podemos salir adelante, pero este gobierno no invierte en lo principal, que es la educación de nuestros chamos. ¿Ah? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando como madres nos sentimos impotentes al no tener para comprarles un par de zapatos a nuestros hijos y que yo le diga a mi hijo, no vas a la escuela porque no tienes zapato? O que yo le diga a mi hijo, no vas a la escuela porque no tienes un lápiz. Yo, como madre y en representación de mis compañeras, que hoy estamos liderando comedores de Alimenta la Solidaridad, en donde gracias a este apoyo les brindamos un almuerzo a los chamos. Pero ¿qué hay de esas madres o qué hay de esas comunidades en donde no reciben esta ayuda? Hay niños que luego de comer este almuerzo van a su escuela porque es la primera comida que reciben al día. Cuando no hay comedor, ¿qué pasa? Hoy estoy aquí en representación de todas esas madres venezolanas. Estoy aquí en representación de un grupo de madres que estamos siendo formadas para luchar por una Venezuela, porque sí se puede, porque creemos en una Venezuela que puede seguir adelante, pero necesitamos ayudar a las madres que queremos salir adelante, necesitamos organizarnos, necesitamos apoyo, necesitamos muchas cosas, pero lo primordial es querer, querer es poder. Y si queremos, podemos. Y porque queremos es que estamos aquí. Seguimos luchando por esta Venezuela y los invito a que invertamos en el tiempo de nuestros hijos. Invito a los profesores, a los pocos que todavía están en pie de lucha, a que inviertan tiempo de calidad para esos niños, para que podamos seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Elba. La profesora Griselda Sánchez, representante del Magisterio, la secretaria del Sindicato de la Federación de Maestros. Profesora Griselda. Profesora Griselda, adelante. Sí. Bienvenidos los profesores.
profesores Gracias. y empleados públicos de nuestro país. Gracias. Bienvenidos al Parlamento, donde sí tienen voz los profesores, las madres y los venezolanos. Adelante. Bueno, primero que nada queremos agradecer el espacio que nos brinda nuestro presidente Juan Guaidó y todos los diputados que se encuentran aquí presentes, que definitivamente, a pesar de esta guerra del gobierno en contra de nosotros los venezolanos, estamos aquí una vez más para demostrarle a este régimen que nosotros no tenemos miedo, que nosotros no nos vamos a rendir y que nosotros definitivamente este sector, educación, fundamental para la transformación del país, va a seguir movilizado. Nosotros no tuvimos un cierre de año escolar, ni vamos a tener un inicio de año escolar cuando el 60% de la población estudiantil ha desertado, se ha ido. Los estudiantes están en las calles, vendiendo, trabajando, bachaqueando, lavando carros, pero no están en las escuelas, porque lamentablemente las escuelas se han quedado vacías. En las escuelas el programa de alimentación PAES, por ejemplo, no está funcionando. En el 90% de las instituciones educativas de todo el país, el plan de alimentación PAES o SAE no está funcionando. Los docentes no escapan de la realidad que tienen los estudiantes, que lamentablemente no pueden ni siquiera alimentarse para ir a sus trabajos. No tienen para el pasaje. El docente está pasando la peor tragedia y crisis de la historia de nuestro país, al igual que nuestros estudiantes, que nuestros obreros administrativos y que todos los sectores, porque aquí no se salva nadie. Aquí lo único que se salvan, todos sabemos quiénes son y sabemos de paso por qué se están salvando. Pero lo que nosotros no vamos a hacer es lo que hizo la gente en Cuba, que se fueron y tuvieron que salir en balsas, a pesar de que muchos venezolanos se han ido. Sí, es verdad, muchos se han ido, pero aquí vemos nosotros bastantes diputados jóvenes, gente adulto contemporáneo, gente de la tercera edad que sigue luchando y que está dispuesto a luchar en nombre de la democracia de nuestro país y que definitivamente se instaure nuevamente un sistema educativo democrático que permita que los estudiantes verdaderamente tengan una educación de calidad. Y por eso nosotros estamos aquí movilizados en defensa del sistema educativo venezolano. Hoy estamos un grupo de profesores, aquí falta muchísima gente, por supuesto que falta muchísima gente, gente de los estados que además ha estado fuertemente aguerrido y que ha salido, que no tuvimos vacaciones, que ha estado en la calle de la mano con la gente para que definitivamente se entienda que este régimen pretende terminar de pulverizar la educación de nuestro país. Nosotros no vamos a permitir el ingreso de personas que no están aptas para dar clases en las escuelas. Nosotros sabemos que el 60%, el 40% de los maestros se han ido o del país o están dedicados a otra labor, porque lamentablemente el sueldo de hambre que tenemos no permite que los mismos permanezcan en el sistema educativo venezolano. Y es por eso que nosotros hoy le decimos a la Asamblea Nacional, a los diputados, a todas las personas que se encuentran aquí presentes, que este magisterio se va a movilizar con mucha fuerza el día 16 de septiembre para decirle a el usurpador Aristóbulo Isturi que tiene que entregar ese cargo, que el Ministerio de Educación le quedó grande y que por traidor definitivamente él tiene que irse de ahí. Los maestros no vamos a seguir tolerando el acoso laboral
y el atropello al cual somos sometidos, así como muchos de ustedes también aquí en el Parlamento. Nosotros vamos a emprender una campaña de la mano con todos los trabajadores de otros sectores, salud, Metro de Caracas, alcaldía, en función del rescate del sistema educativo venezolano. Y si es la educación la que definitivamente dará el cese a la usurpación, pues nosotros estamos dispuestos a dar la pelea, compañeros, y a salir adelante en defensa de la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Y a todos los maestros, cuenten con el Parlamento Nacional y el presidente encargado para ratificar sus derechos. Adelante, fuerza. Y para culminar los derechos de palabra, le toca a la profesora Keta Estefani, que es del sector universitario, miembro de FAPUC. Bienvenida, profe. Adelante, profesora. Adelante, profesora, gracias, bienvenida. Gracias. Ciudadano Juan Guaidó, presidente. Ciudadano Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Diputadas, diputados, ciudadanas y ciudadanas. En primer lugar, y en nombre de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, quiero expresarle un agradecimiento. Me siento honrada de estar nuevamente en este hemiciclo y también me siento honrada de que me acompañen en este derecho de palabra una representación del movimiento estudiantil, los compañeros que están aquí conmigo. Tengo que comenzar también ratificando nuestra solidaridad con Juan Requesé, ucevista como nosotros, con Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, con los 65 otros presos, diputados, perseguidos, exiliados y asilados que hay, con todos los presos políticos. Y también voy a expresar mi solidaridad con un preso político en particular que no es diputado, que no es universitario, que no es educador, que se llama Rubén González. Está hoy en la cárcel de La Pica, juzgado por los tribunales militares, condenado por los tribunales militares a 5 años y 9 meses de prisión bajo los cargos de ultraje al centinela y de ultraje a la Fuerza Armada. ¿Y qué fue lo que hizo Rubén González que ofendió tanto a la Fuerza Armada Nacional? Defender los derechos de los trabajadores. Él es sindicalista de Ferrominera y eso es lo que él ha hecho, defender los derechos de los trabajadores. ¿Y qué es lo que han hecho nuestros diputados presos, nuestros diputados asilados, nuestros diputados exiliados, que ha ofendido tanto al Ejecutivo Nacional? Han defendido la libertad de Venezuela. Esa es la lucha en la que nosotros estamos. ¿Y qué es lo que han hecho los universitarios que llevamos 20 años sometidos al hostigamiento, al acoso, a la persecución por parte de los últimos gobiernos de los últimos años? Nosotros defendemos la libertad de pensamiento. Entonces, todos aquí somos perseguidos de conciencia, y lo que hace la universidad, precisamente el asunto de la universidad, es la defensa de la libertad de pensamiento, porque no es posible una universidad sin libertad de pensamiento, y cuando nosotros defendemos la autonomía universitaria, estamos defendiendo eso. Hoy en Venezuela nosotros tenemos solamente desde el punto de vista institucional público 2 instituciones en donde todavía queda un espacio democrático. Una de esas instituciones es esta Asamblea Nacional, la otra es la universidad, y eso es lo que nos hermana, y por eso es que nuestra Federación de Profesores y nuestras universidades vamos a acompañar y seguimos acompañando a esta Asamblea Nacional en la lucha que hemos emprendido por la libertad de Venezuela y por reinstaurar la democracia en Venezuela. Hace un año, el 25 de septiembre, en este mismo hemiciclo, participamos por las universidades, por la Federación,
solicitando la declaratoria de la emergencia humanitaria compleja en la educación, incluida la educación universitaria. Hoy la situación es peor. En ese momento, nosotros, en nombre de nuestra federación, solicitamos impulsar la lucha por que la Asamblea Nacional recupere la discusión y la supervisión y el control sobre el presupuesto de la nación. Eso es indispensable. De esa lucha estamos. Cuando estamos hablando del cese de la usurpación, eso incluye que el Poder Legislativo recupere todas las funciones que le han sido arrebatadas. Es imposible que la educación y la salud en Venezuela puedan tener un presupuesto, el presupuesto que requieren si eso no es discutido aquí, que es el foro público. Entonces, eso es uno de los elementos que nosotros planteamos. Nosotros en esa oportunidad también planteamos la creación de la Comisión Permanente de Educación. Y planteamos, por supuesto, la declaración de emergencia, y que esa declaración de emergencia no fuera una formalidad, sino que ella fuera el punto de partida para el impulso de un proyecto educativo de largo aliento, porque si nosotros estamos hablando de cambio en este país, necesitamos un proyecto educativo que, bueno, hay que resolver los problemas inmediatos que se han señalado, pero este país necesita un proyecto educativo y un proyecto de país de largo aliento. La situación después de ese año, como les dije, ha empeorado. La primera respuesta que dio el Ejecutivo Nacional en noviembre del año pasado, luego de esa declaratoria, fue anunciar la creación de las milicias universitarias. No han logrado hacerlo en nuestras universidades, pero sí lo hicieron en la UNIFE. Y si nosotros quisiéramos señalar algunos indicadores, no generales, sino lo que pasó entre esa declaración de emergencia y lo que ha ocurrido hoy, para que nosotros podamos decir que si entonces era una emergencia, luego es hoy un colapso y vamos camino a la hecatombe, en realidad, en términos de lo que es la educación universitaria en Venezuela. Y antes de hacerlo, yo quiero señalar algo que tenemos que tener presente, de lo que es la matrícula. De estudiantes regulares en el país. Es decir, estudiantes regulares son los que cursan estudios, son atendidos, estudian carreras universitarias conducentes a títulos universitarios. De esos estudiantes, más del 91% de la matrícula regular de estudiantes regulares la siguen atendiendo las mismas 17 universidades que existían en este país en 1998. Aquí se ha creado un sistema paralelo que ha permitido presentar cifras de aumento de matrícula, pero que en su mayor parte, esa matrícula es de los llamados programas nacionales de formación que no conducen a formación universitaria, que no conducen a formación profesional, que no incluyen la investigación científica, que no son estudios superiores, pero que permiten presentar cifras y que consumen además una buena parte del presupuesto de la educación universitaria. Ahí, bueno, la función principal es política, de ahí salen activistas para el partido de gobierno, pero de ahí no salen universitarios. Y estas cifras que les estoy dando son cálculos hechos con base en las cifras oficiales. Cuando les estoy hablando de matrícula, estamos hablando de eso. En materia de la universidad, en el último año se ha perdido, por ejemplo, en materia de investigación hay un descenso del 14% en publicaciones científicas. El que sabe lo que es el asunto de la universidad, que es la producción de conocimiento, es sumamente grave esa cifra. Y no es más grave porque los profesores universitarios, que somos los que hacemos la investigación y luego las publicamos en revistas científicas, nos estamos manteniendo en las universidades. Tenemos una pérdida de talento que ya ronda el 40% del personal docente de las universidades. Sin embargo, los profesores universitarios seguimos haciendo investigación científica y seguimos formando profesionales, pero no como un trabajo ni como un empleo, porque no tenemos salario. Entonces eso dejó de ser un empleo. Eso lo hacemos porque somos académicos y porque, como les dije antes, la universidad y esta asamblea son los únicos espacios de ejercicio democrático que quedan en Venezuela. Y así como los diputados vienen como pueden a estas sesiones porque han sido despojados de sus viáticos y de sus condiciones materiales para poder ejercer
su cargo. De la misma manera estamos funcionando los profesores universitarios. En relación con la matrícula estudiantil, nosotros tenemos una agudización del problema con la apropiación de la asignación de matrícula por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Por qué ocurre? Que un elevado porcentaje de los estudiantes que pasan la OPSU en una lista a las universidades para que se inscriban, pues no se inscriben, porque los listados de la OPSU no están hechos con los criterios académicos, ni consideran la vocación, ni consideran la voluntad de un muchacho, las aspiraciones de un muchacho en cuanto a carrera y en cuanto a lugar de estudio. Esas cifras son dramáticas. Nosotros tenemos más del 60% en la Universidad Simón Bolívar del cupo asignado que no se inscribieron. Tenemos más del 80% en los institutos pedagógicos que no se inscribieron. Y a eso hay que agregarle un desplazamiento, un éxodo de estudiantes, ya de los que ya finalmente se inscribieron y están cursando, que está entre el 55% según algunos estudios y según otros estudios el 60% de los estudiantes. Nuestras aulas se están vaciando, no solamente de profesores, empleados y obreros, sino que se están vaciando de estudiantes, y no podemos esperar para nosotros hacer un esfuerzo importante para lograr que la juventud vuelva a las aulas universitarias, y eso significa garantizar condiciones materiales. Cuando hemos dicho que estamos en emergencia, es porque nosotros necesitamos que se garanticen las condiciones materiales para que nuestros estudiantes puedan realmente ir a la universidad y cursar sus estudios. En relación, íntimamente vinculado con esto, está el tema de las providencias estudiantiles, de los servicios estudiantiles. Nosotros hace un año señalamos que el gobierno, que el Ejecutivo Nacional, con la entonces gobierno, ahora es usurpador, estábamos hablando de septiembre de 2018, que el Ejecutivo Nacional había centralizado primero con el programa cárnico y luego con el programa de hortalizas todos los insumos y todos los suministros para los comedores universitarios, y eso era un grave problema porque había generado muchas fallas en el servicio e inclusive suspensión del servicio. Hoy, ¿cuál ha sido el cambio en ese sentido? Bueno, el cambio es que hoy no hay comedores. Ya no es que hay un comedor que funcione irregularmente, no hay servicios de comedor. En el caso del transporte, tenemos en la UCB, por ejemplo, de 10 unidades de transporte, 3, en la Carabobo de 40 unidades de transporte, 3. En la única universidad en que se ha logrado un aumento en unidades de transporte operativas para garantizar el servicio de transporte es en la Universidad Simón Bolívar, y eso es gracias a que sus egresados donaron lo correspondiente para el arreglo de los autobuses de esa universidad. Es importante lo que estoy diciendo, compañeros, porque la Universidad Simón Bolívar sin transporte y comedor no funciona por la localización que tiene. Esa universidad que fue diseñada en esos términos, y sin transporte y sin comedor es imposible que esa universidad funcione. Y con la situación que hay ahorita, más grave, porque esas unidades de transporte no son solamente para los estudiantes. Ahí se trasladan empleados, obreros y profesores que de lo contrario no pueden llegar a Salteneja. Ha tenido que ser la sociedad civil la que dé la cara, porque el Estado definitivamente abandonó su responsabilidad con la educación universitaria. Lo que expresaron antes en los derechos de palabra anteriores a este, y lo que estoy diciendo yo ahorita, significa una sola cosa, y es que en Venezuela el gobierno, el Ejecutivo Nacional ha cancelado, ha abandonado el derecho al estudio. Es decir, el Estado venezolano no garantiza el derecho al estudio en Venezuela, que es una conquista de décadas. Lo ha abandonado completamente. Nosotros tenemos, en términos de salud, tampoco hay servicio de salud para los estudiantes. Tenemos un cambio también en este año. Ahora aparecemos en el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, es decir, sí estábamos en emergencia, es decir, nuestra situación ha sido denunciada por Michelle Bachelet en su primer informe y ahora en la actualización que ha hecho de él. En materia de infraestructura, nosotros tenemos universidades como la Universidad de Carabobo ya con el 20% de su infraestructura inoperativa, que no puede funcionar. Nosotros tenemos situaciones
como la Universidad de la UCLA, que tiene el 80% de su infraestructura en condiciones deplorables, y esa es una situación en nuestras universidades generalizada, que tiene que ver por un lado con la ausencia de presupuesto para eso, y con el otro lado con la acción del AMPA, y con la acción del AMPA dirigida desde los colectivos, desde los grupos oficialistas, que ha destruido la infraestructura de nuestras universidades. Aumentaron los hurtos en este año, aumentaron los hurtos de cableado, se robaron hasta las pizarras en la Universidad de Oriente. Eso es, acabaron completamente, derruyeron completamente con esa universidad, pero también aumentaron la toma de los espacios universitarios. Nosotros tuvimos la toma del rectorado de la Universidad de Oriente, tuvimos la toma de los espacios de la Federación de Centros, de la Universidad de Carabobo. Nosotros vimos como un edificio histórico como es el rectorado de la ULA fue pintarrajeado, fue destrozado también. Y el contenido de esas pintas indica claramente quién es el autor de todas esas agresiones contra nuestra universidad. De manera que lo que hemos tenido en este año, lejos de ser una respuesta ante la declaratoria de emergencia para superar esa emergencia por parte del Ejecutivo Nacional, ha sido una profundización de las agresiones. En materia de autonomía universitaria, por ejemplo, nosotros denunciábamos hace un año que habían nombrado a dedo un vicerrector en la Universidad Simón Bolívar, que no era profesor de la Simón Bolívar. Bueno, en 2019 nombraron un vicerrector en la Universidad Francisco de Miranda, que ni siquiera es profesor de ningún lado. Es decir, ahí vemos nosotros cómo se viene profundizando esa situación. Las universidades que teníamos intervenidas siguen intervenidas, pero ahora que tenemos, además de eso, bueno, tenemos esa sentencia que ya ha sido nombrada y que amenaza, la amenaza en esa sentencia es que en el mes de febrero, si nosotros no nos apuramos con el tema del cese a la usurpación, que tenemos que echarnos una apuradita con eso, con el cese de la usurpación es que tenemos que apurarnos. Si no nos apuramos en eso, vamos a tener rectores o autoridades nombradas a dedo en todas las universidades. ¿Cuál es la respuesta que da FAPU en relación con ese hecho? Bueno, la respuesta que nosotros damos es que son los consejos universitarios los que tienen que dictar la norma de cómo se van a realizar las elecciones de autoridades en las universidades. Más nadie. Ahí no puede ser un TCJ ni legítimo ni ilegítimo. Ningún TCJ tiene nada que hacer con las elecciones de la Universidad Autónoma Venezolana. Las elecciones las tiene que organizar la propia comunidad y nosotros estamos de acuerdo con eso. Finalmente, compañeros, en términos de salario, si nosotros cuando vinimos a declarar la emergencia, el profesor de más elevado escalafón ganaba al mes $25, el de más escalafón, el de más alto, el de dedicación exclusiva, el titular, el que tiene todos los títulos habidos y por haber y todos los años de experiencia. Hoy ese profesor gana $4 al mes. Es decir, hay un descenso de ese salario que ya era de hambre, hay un descenso enorme. La tabla universitaria, que va de los obreros hasta ese profesor titular, está entre los $2 y los $4 al mes. Y la razón de eso es que se conculcó el derecho a la contratación colectiva en Venezuela. Nosotros por eso fuimos ante la comisión de encuesta de la OIT y ante el Comité de Libertad Sindical. Con la comisión de encuesta nos entrevistamos, esa denuncia está hecha y lo traigo a colación porque en estos días pronto la comisión de encuesta de la OIT va a producir un informe en el que le va a dar unas recomendaciones al Estado venezolano, y a esas recomendaciones también la Asamblea Nacional tiene que estar atenta, porque tiene que haber una respuesta de parte de nosotros en relación con la ratificación de esos derechos. En ese sentido, yo propondría, aquí hay una ley, un proyecto de ley de libertad sindical que es la respuesta ante una comisión de encuesta del OIT que lo que va a pedir es libertad sindical en Venezuela, que hay un proyecto de 2016 de la Comisión de Desarrollo Social. Hay la propuesta de la creación de la Comisión Nacional de Diálogo Social como respuesta inmediata que tenemos que dar en el momento en que se produzca ese informe, que es en cualquier momento, en términos de lo que es, ya voy a terminar, diputada, en términos de lo que es la universidad. Nosotros también tenemos que dar una respuesta, compañeros, y es la creación de la Comisión Permanente de Educación
que le solicitamos hace un año y que hay que crearla, porque para un desarrollo de la educación nosotros necesitamos una comisión permanente que se dedique explícitamente a eso. Nosotros no vamos a salir de esta crisis sino con trabajo y con educación. Para que ese trabajo pueda generarse, tiene que haber libertad sindical. Para que ese trabajo sea productivo, tiene que haber educación y tiene que haber conocimiento, tiene que haber inversión en conocimiento. Y eso solo es posible, solamente es posible si nosotros juntos actuamos en función de eso. Entonces son 3 cosas nada más que les vamos a pedir. La Comisión Permanente de Educación de la Asamblea Nacional, la Comisión de Diálogo Nacional Social, de Diálogo Social Nacional y la Ley de Libertad Sindical. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.